verano de 1945 estalla en el desierto de Nuevo México la primera bomba atómica de la historia. Nunca antes una cantidad tan grande de partículas radioactivas se había liberado a la atmósfera. Por aquellos días, los científicos sabían muy poco acerca de los efectos de la radioactividad sobre los seres humanos. Nadie fue capaz de prever las consecuencias de aquella explosión y las que seguirían. Pocas semanas después, dos nuevas bombas A eran lanzadas sobre Japón y hasta bien entrados los años 50 fueron numerosas las pruebas nucleares al aire libre. En aquellos años nació el primer niño M, el primer mutante. ¿Qué es un mutante? Por definición, mutante es todo aquel individuo cuyo código genético sufre una alteración accidental. El código genético de una persona podría compararse con los planos de construcción de un edificio. Es lo que determina la altura, el color de los ojos o el pelo y, en definitiva, todo aquello que sea innato en un ser humano. Aún no se sabe con certeza qué mecanismos provocaron las mutaciones. Lo poco que se sabe se debe sobre todo a los trabajos de los investigadores de la Fundación Kaufmann. Pero lo cierto es que la radioactividad provocó algo que nunca antes ningún ser humano había experimentado más que en sus fantasías: el Homo mutans, un ser dotado de poderes sobrenaturales. Telépatas, lectores mentales, telequinésicos, asesinos psiónicos. Durante siglos las mentes de los escritores habían especulado sobre ellos. Ahora existían en la realidad, estaban ahí aunque nadie estuviese preparado para ellos. En los últimos años de la década de los 40 empiezan a aparecer informes en los servicios de inteligencia de las grandes potencias mundiales en los que se exponen casos de niños alrededor de los cuales se repiten acontecimientos aparentemente inexplicables. Ya desde un primer momento se sugieren las dos líneas de actuación que desde ese momento han marcado la vida de todos los semi del planeta: ocultación de sus sucesos inexplicables a la opinión pública y captura de los presuntamente dotados de poderes para ser sometidos a examen. Pronto, en los Estados Unidos, en la URSS y en varias naciones de Europa se desarrollan experimentos con mutantes, los primeros en poseer poderes y las primeras víctimas de ellos. Se crearon así los temidos servicios M, agencias gubernamentales ultrasecretas, dedicadas a la captura y empleo de mutantes a favor de los intereses de sus países. El mundo nunca llegó a conocer la existencia de los mutantes, mucho menos de los servicios M, y el secreto se ha mantenido hasta la fecha. Nadie se preocupó por la tragedia que para un mutante supone saberse diferente de los demás, preso de unos poderes que le superan y no acaba de entender. No había lugar para esos sentimentalismos. Un precognitor es demasiado valioso para un gobierno. Un telépata puede enviar mensajes imposibles de interceptar a cualquier lugar del mundo de forma instantánea. Alguien con poderes de control de voluntad puede alterar la política de países enteros. Nadie pensó en ayudar a los mutantes. Eran piezas clave de las estrategias geopolíticas, igual que las cabezas nucleares, las divisiones blindadas o los yacimientos de petróleo. Muchos murieron en pruebas de laboratorio, otros quedaron en coma de por vida. Algunos quedaron atrapados por formas de locura desconocidas hasta entonces, condenados a una agonía interminable. Centenares fueron entregados a otros países, como si de esclavos se tratase, a cambio de favores de todo tipo. Salvo los poquísimos que lograron escapar, todos fueron arrancados de sus hogares y encerrados en centros secretos. El procedimiento habitual para la captura de los individuos dotados de poderes era simular accidentes de tráfico y preparar certificados de destrucción falsos. En muchas ocasiones, personas que nada tenían que ver con todo aquello murieron para garantizar una cobertura perfecta. La práctica totalidad de los mutantes estaban oficialmente muertos. Sin embargo, en 1970 la situación cambió de forma radical. Werner Kaufmann, también conocido como K1, probablemente uno de los mayores precognitores de lo que se ha venido llamando era mutante o era M, puso en marcha lo que llegó a conocerse como Prometheus, la primera y hasta la fecha única organización capaz de plantar cara a los servicios M. Kaufmann nació en 1949, en una Alemania arrasada por la guerra. Siendo muy joven fue capturado por un servicio M que asesinó a toda su familia. Por fortuna, él logró huir y empezó a preparar su venganza. Mediante inversiones en bolsa, su capacidad para predecir el futuro le convierte en multimillonario en pocos meses. Kaufmann se da cuenta desde el principio de que solo podría desafiar a los poderosos servicios M
que con el paso de los años se habían convertido en verdaderos poderes paralelos, amparados en su absoluto anonimato, sí contaba con una organización sólida y dotada de un poder político y económico que garantizase su invulnerabilidad. Prometheus desde entonces ha sido exactamente eso, una multinacional que comercia con los poderes de sus asociados. Su actividad esencial es alquilar los servicios de mutantes a grandes empresas privadas, reconitores para asesoría económica, telépatas para espionaje industrial. Todos los trabajadores de Prometheus están protegidos por la organización, que está regida por un código ético muy estricto. Los normales se aprovecharon de ellos sin escrúpulos, por eso Prometheus se preocupa ahora de defender los intereses de los mutantes. Los M tienen un poder inmenso entre sus manos y están dispuestos a hacer pagar por su uso al resto de la humanidad. Prometheus es una organización de una complejidad asombrosa. Si pensamos que está entre las 5 mayores multinacionales del mundo, pero sus actividades jamás han salido a la luz pública, comprenderemos la razón. Es posible que solo el propio Kaufman conozca todas las ramas de su creación, pero de ella dependen desde la Fundación Kaufman, dedicada a la investigación científica del fenómeno M, a un servicio secreto propio, Heracles. Desde que Prometheus los protege, la vida de los mutantes nunca ha vuelto a ser la misma.